pensamiento por sobre lo sensible, ¿no? Pensamiento y el lenguaje, podemos ubicar ahí, ¿sí? O sea que la ciencia va a tener que ver con el lenguaje, ¿sí? La ciencia moderna va a tener que ver con el lenguaje. El lenguaje, sí, que vamos a ir viendo, pero que ya para que vayan prestando la atención, ¿no?, a ese concepto, el concepto del lenguaje, en relación a la ciencia, en relación al psicoanálisis. También, ¿no? No va a ser el mismo lenguaje, el de la ciencia y el del psicoanálisis. O sea, ¿sí? En la ciencia va a ser un lenguaje de significantes puros, un lenguaje que va a forcluir al sujeto, ¿no? Eso también van a ser afirmaciones o enunciados con los que van a encontrarse y que van a tener que tratar de entender. ¿Sí? O sea, el lenguaje de la ciencia es un lenguaje, ¿sí?, que maneja significantes puros, y el lenguaje en el psicoanálisis, ¿sí?, va a tener que ver con la posibilidad de la emergencia del sujeto, ¿sí?, va a tener que ver con la enunciación, más que con el enunciado, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco como introducción, todavía no empezamos a ver lo de Descartes, que ahora en un ratito ya vamos a comenzar, ¿sí? Pero que bueno, esto de aristotelismo y platonismo tiene que ver también con la cuestión, ¿sí?, del lenguaje, que en la ciencia moderna empieza a hacerse ciencia con un lenguaje, ¿no? O sea, no miramos el mundo y lo entendemos y lo describimos, sino que anteponemos al mundo un lenguaje, ¿no? O sea, no hacemos ciencia, ya casi que se puede prescindir, ¿no?, de lo real, ¿no?, en alguna medida. ¿Sí? Obviamente es una fórmula un poco abusiva, pero lo digo para que se entienda esto, ¿no? O sea, el científico hace ciencia con un lenguaje, ¿sí?, que son puros enunciados, puras fórmulas, y que no necesita hablar para hacer ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces el lenguaje de la ciencia va a ser un lenguaje, ¿sí?, formal, un lenguaje, ¿sí?, que forcluye al sujeto, y estas son, digamos, fórmulas que vamos a ir viendo a lo largo del año, ¿sí?, pero que no viene mal ya empezar a introducirlas ahora a propósito de aristotelismo y platonismo, ¿sí? Digamos que en el paso a la Edad Moderna, ya metiéndonos un poco con Descartes, hay una figura fundamental que es justamente René Descartes, que es el que nos representa el espíritu, ¿no?, de la modernidad, más que cualquier otro, ¿sí? O sea, si leyeron, digamos, las entrevistas a Coiré, leyeron las meditaciones, y más o menos estamos trabajando esta cuestión del paso, ¿no?, el pasaje de la Edad Media, ¿sí?, a la modernidad, tenemos a Descartes ahí, ¿sí?, representando la modernidad, sobre todo, ¿sí? Tiene un espíritu moderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque en alguna medida tiene características de la Edad Media, ¿no? Él es un continuador en alguna medida, pero rompe en otra gran medida con la Edad Media, ¿sí? ¿Cómo rompe? ¿Qué es lo que, digamos, Descartes, cuál es el método de Descartes? ¿De qué modo, ¿sí?, toma algo de Montaigne, que es la duda, ¿sí?, de los escépticos? En ese momento se dudaba de todo, pero negativamente, ¿sí? Se dudaba de todo para no dejar ningún saber en pie. Ahí también hay un texto de Gilson que está en la ampliatoria, ¿sí?, que es la unidad de la experiencia filosófica, que habla del experimento cartesiano y que nos dice justamente esto, que Descartes toma de Montaigne, ¿sí? Montaigne fue un maestro de Descartes, escribió unos ensayos, entre otras cosas, y
esos ensayos también son tomados, ¿sí?, por la literatura o por, digamos, la teoría más literaria, como los primeros ensayos en la historia, ¿no? Un ensayo, lo que tiene de interesante es que está la persona, ¿no?, escribiendo, o sea, lo que toma relevancia es el yo del escritor, ¿no? O sea, el ensayista se puede dejar, deja lugar, ¿sí? Digamos, la asistencia la tomo yo después queda todo registrado, así que lo tomo ahí así que no tienen que poner en el chat, no hace falta. Después me aparece a mí que coincida, eso sí, los nombres que llevan en el Google Meet con sus nombres, ¿sí? Porque si no, no voy a poder. Bien, digamos, estábamos con Montaigne, que escribió ensayos y que ya se lo toma también en otras disciplinas como un escritor moderno, como el primer escritor moderno en escribir ensayos, ¿sí? Porque está presente ahí la persona, ¿sí? El yo, ¿no? Ese tipo de escritura, antes de Montaigne, no estaba, ¿sí? Y a partir de Montaigne es que ese tipo de escritura se instala, ¿sí? O sea que ya tenemos a un pensador, algo moderno, pero a los fines de nuestra materia no lo tomamos como un escritor, como un moderno, ya que su epistemología solo se queda en un saber negativo, ¿sí? Rechaza todo saber previo, y no deja nada, ¿no? O sea, la cuestión que nos trae Gilson es que la pregunta, digamos, de Montaigne sería, ¿qué sé yo?, ¿no? Como que no se sabe nada y no se puede afirmar nada, y en esa época era sinónimo de erudición, justamente decir, uno no puede saber nada, ¿no? O sea, era un saber completamente negativo que Descartes transforma, ¿sí? ¿Cómo transforma? Por medio de esa duda, pero hay cosas que van a ir quedando, ¿sí? O sea, esto ya tiene que ver con el método de Descartes y lo que queda, ¿qué va a ser?, ¿no? Lo que rechaza, ¿qué va a ser? Y lo que queda, ¿qué va a ser?, ¿no? O sea, esa es una pregunta que yo les hago para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? El aplicar la duda como método, ¿qué rechaza y qué queda de esa duda, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de aplicar la duda como método? Los efectos son que rechaza todo saber previo, todo, ¿sí? No queda nada, pero algo va a quedar, podemos decir así, ¿no? Lo que rechaza, en verdad, podemos decir, es la filosofía aristotélica, ¿no? O sea, ese modo de hacer ciencia por medio de la percepción sensible, ese modo de hacer ciencia, ¿no?, que correspondía a la epistema antigua, iba a quedar el saber matemático, ¿sí? Iba a quedar lo que va a ser claro y evidente, ¿sí? De lo que no se pueda dudar. Eso va a quedar en pie en el método de Descartes. ¿Sí? Que va a tener que ver con las matemáticas, va a tener que ver con ese saber que se relaciona con un lenguaje, ¿no? No con lo sensible, sino con un lenguaje, ¿sí? Con la matemática, la aritmética, la geometría, ¿sí? Después también tenemos, en este contexto, ¿sí?, algún alumno la vez pasada mencionaba esta cuestión de Dios, ¿sí? Por ahí tendemos a pensar a que en la modernidad Dios ya no tiene ningún lugar, pero a mí me gustaría más transmitirlo como que Dios no va a jugar a los dados, ¿no? O sea, el Dios de la modernidad, a diferencia del Dios de la Edad Media, va a ser un Dios que da cierta regularidad al mundo, ¿sí? Da cierta regularidad, quiere decir que los fenómenos naturales van a tener una periodicidad, ¿sí? No van a ser azarosos, no van a ser... si van a tener periodicidad, van a tener regularidad. Entonces es un Dios, más que todo, también garante en Descartes, ya lo vamos a ver eso. ¿Sí? Eso más que todo en cuanto al contexto, ¿sí?, de escepticismo de la época y cómo va virando hacia la modernidad. En la primera meditación, ¿no?, nosotros vamos a trabajar hoy más que todo las primeras 3 meditaciones, ¿sí?, un poco
algunos otros textos. Este es un tema, el de Descartes, que nos permite pensar la cuestión de la ciencia moderna. Ya estamos de lleno con Descartes en la ciencia moderna. Y en la primera meditación, ¿sí?, tenemos todo este recorrido que hace Descartes por medio de la duda, ¿no? Que va desechando todo lo aprendido por medio de los sentidos, ¿sí? Me parece que acá era también que estaba el ejemplo de la cera, no sé si era en la segunda, pero no, ese es un ejemplo de la cera bien patente respecto a cómo nos engañan los sentidos, ¿no? O sea, lo que está en juego con la duda y en el método de Descartes es lo que engaña y lo que no engaña, ¿no? Que después vamos a ver también que con el psicoanálisis eso tiene relación y con el proceder de Freud, ¿sí? Pero los sentidos, ¿qué es lo que hacen? Nos engañan. ¿Cómo nos engañan? Por ejemplo, con un objeto sensible, como puede ser una cera, ¿sí? La cera de un panal de abeja, ¿sí? La acerco al fuego, se derrite, ¿sí? Antes de acercarla al fuego produce ruido, ¿sí? La puedo tocar, ¿sí? Tiene cierta temperatura, bueno, un montón de cualidades que después, una vez que la acerco al fuego, cambian completamente. Entonces, ¿qué es la cera? ¿No? Una pregunta filosófica, y en Descartes está también muy presente la cuestión de la filosofía, ¿no? Pero ya una filosofía desprendiéndose de los sentidos, ¿sí? Porque ¿qué? Los sentidos son los que nos engañan, o sea, todo ese ambiente de escepticismo tiene que ver porque estaban primando los sentidos, ¿no? Entonces Descartes va a proponer otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, los sentidos en esta primera meditación nos engañan, ¿sí? Y no solo nos engañan con las cosas sensibles, sino que aparece esta idea del genio maligno, ¿sí? Que sería como un dios, pero que en vez de ser bueno, sería malo y engañador también, ¿no? Volvemos a tener ese término del engaño, ¿sí? Que es un dios que nos engaña. ¿Qué es un genio maligno? Un dios engañador. En vez de ser un dios garante, un dios bueno, es un dios que se reiría de cómo nosotros nos confundimos, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que podemos llegar a suponer que 2 más 2 no fuese 4, o que 3 más 2 no fuese 5, porque si no, este dios, digamos, sería el que nos hace creer que es 5 o 4, ¿sí? Una suma, o sea que por medio del genio maligno se puede dudar incluso de las matemáticas, ¿sí? Pero hay algo de lo que está seguro, y es que él puede suspender su juicio en cualquier momento, ¿no? Y en estos puntos, digamos, por ahí vamos notando ya esta cuestión del juicio, ¿sí? De lo que es propio de la persona, que puede suspender su juicio, ¿no? Hay algo que domina, ¿sí? Hay un campo dentro de todo lo negativo que tenía la época, que no podía dominar nada, ¿sí? Que no se podía saber nada. Bueno, mi juicio lo puedo suspender, ¿no es cierto? Eso está en la primera meditación, ¿sí? Que entonces tiene que ver con dudar de lo sensible, la introducción del genio maligno, ¿sí? La cuestión esta de suspender el juicio, que eso le da cierto dominio sobre la situación, ¿no? En la segunda meditación tenemos, ¿sí?, la cuestión de la emergencia del sujeto. ¿Qué decimos cuando decimos la emergencia del sujeto? El sujeto en psicoanálisis y en nuestra particular es un concepto fundamental que es difícil de definir, porque no se puede decir el sujeto es esto, pero lo vamos a ir tratando de definir. Igualmente, cuando hablamos de sujeto, tomamos como referencia en un primer momento su emergencia histórica, por un lado, ¿no? Tenemos, emergencia del sujeto quiere decir dos cosas. Por un lado, quiere decir en qué momento histórico emergió el sujeto por primera vez. O sea, no podemos hablar del sujeto antes de Descartes, ¿sí? O sea, en la época clásica, en la Grecia clásica, no había sujetos, ¿sí? No había la posibilidad de pensar un sujeto, ¿sí? No había la emergencia del sujeto. La espiritualidad de la época no tenía que ver con un sujeto, ¿sí? No sé si así queda más claro. O sea, el sujeto tiene que ver con la modernidad y emerge en la modernidad con Descartes, ¿sí? Emerge con Descartes y emerge en esta segunda meditación. ¿Qué quiere decir que emerge el sujeto? El sujeto, a diferencia del individuo, ¿sí?, de la persona, va a tener que ver con un efecto,
¿sí? Es sobre todo un efecto. Fíjense por eso la dificultad en su definición, porque va a tener que ver más que todo con un efecto, ¿sí? No va a ser una causa, sino va a ser un efecto de otra cosa entonces, ¿no? Y el efecto sujeto o la emergencia, digamos, que hay de sujeto en Descartes es el cogito cartesiano, ¿sí? El cogito cartesiano, ya lo conocerán, pero lo repetimos, es el pienso, luego existo, ¿no? Eso es el cogito cartesiano. Eso, digamos, está en esta segunda meditación y, digamos, lo fundamental acá en relación al sujeto es ese primer momento en el que después de dudar de todo, él no puede dudar que piensa, ¿no? O sea, encontrarse con que piense, con que de eso no puede dudar, es la emergencia del sujeto a nivel histórico, ¿sí? Emerge con Descartes, y eso lo dice Lacan. Lacan dice que el sujeto no lo inventó Freud, sino que lo inventó Descartes, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver, repito un poco para, ¿no? Y si hay dudas en este punto, no duden en preguntar, porque es el modo de que ustedes pueden tener digamos, de aprender esto, ¿sí? Que no es fácil por ahí, cuesta un poco, o siempre por ahí en los exámenes se nota que cuesta, así que vayan viéndolo, ¿sí? O sea, el sujeto emerge con Descartes en el cogito, quiere decir que después no es algo que se vaya a mantener por siempre, digamos. Una propiedad de la emergencia del sujeto es que una vez que emerge, se desvanece, ¿no? O sea, como no es una entidad ontológica, no tiene que ver con un ser, el sujeto no tiene que ver con un yo soy algo, ¿no? Que es lo que después hace Descartes, ¿sí? Descartes dice, no puedo dudar de qué piensa, ¿no es cierto? Él empieza justamente con la duda, rechaza todo saber previo y se queda con qué. Dijimos con las matemáticas, ¿no? Pero también podemos decir de que algo certero para él e indubitable es que él piensa, ¿sí? Que él piensa. No importa si eso lo pensamos como algo reflexivo, en donde, digamos, él se piensa a sí mismo o piensa con su conciencia, digamos, en verdad justamente lo contrario. Lo que vemos en este cogito es que él es efecto de ese pensar, ¿no? O sea que ese pensamiento, ese pensar que él tiene, no es tanto un agente, ¿sí? Como sí es más que todo un efecto, ¿sí? Él nota que piensan, podemos decir, ¿sí? Como casi que es efecto de ese pensar, ¿sí? O sea, no sé si se entiende, pero es una cuestión importante, porque por ahí la idea no es que pensemos que él, ¿no? Se sabe pensando en una cuestión reflexiva, ¿sí? De poder dirigir sus pensamientos hacia donde él quiere, sino que lo que está en juego es la emergencia de ese acto de pensar, ¿sí? La emergencia de esa enunciación, si ustedes lo van a ver más adelante, como enunciación y enunciado. Hablamos un poco de la ciencia, de que la ciencia se maneja más que todo con enunciados. Hablamos también de que la ciencia forcluye al sujeto, y hablamos también de que la ciencia y el psicoanálisis comparten el mismo sujeto, ¿sí? Todas esas afirmaciones que parecen contradictorias no lo son. No lo son, ¿por qué? Porque, digamos, para que la ciencia moderna surja tuvo que haber surgido su sujeto. Esto es el sujeto en Descartes, ¿sí? O sea, la ciencia tiene que ver con el sujeto en su origen. Después, una vez que surgió, una vez que emergió, ya se va a olvidar la ciencia de ese sujeto, ¿sí? Van a ver que más adelante vamos a ver un autor que se llama Milner, que justamente trabaja esta forclusión del sujeto como el olvido de la ciencia de lo que le dio origen, ¿no? Lo que le dio origen a la ciencia fue justamente esta emergencia del sujeto, este cogito de Descartes, que en un segundo momento, ya después, le abrocha un ser, ¿sí? O sea, dice pienso, luego existo. En ese luego existo ya no podemos ubicar la emergencia del sujeto. Ubicamos la emergencia del sujeto en el pienso, ¿sí? En el, digamos, en el darse cuenta que piensa, en el acto de pensar, y no en
y no en el luego soy, ¿sí? Justamente en ese luego soy podemos pensar un momento de evanescencia del sujeto, ¿sí? Ojo con, bueno, la cuestión no está completamente mal, pero en un segundo momento se puede ubicar la forclusión del sujeto en el luego soy, pero no sería del todo correcto o habría que fundamentarlo porque no está en ningún texto, ¿no? O sea, eso se dice de ese modo, muchas veces en los exámenes, no está mal, pero es cuestionable, digamos, porque Descartes es el que inventa el sujeto, como puede ser que el mismo que inventa el sujeto lo forcluye, ¿no? Podemos sí pensar que en el luego soy, Lacan sí va a decir, ¿no? Que en ese momento ya la emergencia del sujeto se desvaneció, ¿no? Y también Lacan va a decir soy donde no pienso, pienso donde no soy, ¿no? O sea que da vuelta la cuestión del ser y el pensar, ¿no? Que tenemos esos dos ejes, y con esos dos ejes del ser y del pensar, tenemos también la cuestión de la ontología, ¿no? La pregunta por el ser. El psicoanálisis no va a tener nada que ver con la pregunta, con el ser, y vamos a ver cómo en, digamos, un texto, una clase de Lacan, del seminario, ¿sí? 11, del sujeto de la certeza, podemos ver, y está en la ampliatoria, y si quieren lo pueden buscar, ¿sí? Debe estar cargado también en el Drive, ¿sí? Es el punto del sujeto de la certeza en Descartes y en Freud, como el, digamos, estatus del inconsciente no es óntico, ¿sí? Óntico quiere decir lo que es relativo al ser, a lo que no es. Si esa pregunta filosófica, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Qué soy yo? ¿No? Que está también en Descartes presente, esa pregunta filosófica por el ser, ¿sí? ¿Qué soy? Soy una cosa que piensa, va a decir, ¿no? Pero lo que interesa acá es no poner esa pregunta en el punto del ser, sino en relación a la certeza, ¿sí? O sea, está lo que nos engaña, ¿sí? Y de lo que estamos seguros porque es cierto, ¿sí? En ese eje podemos, ¿sí? Yo ya les había dicho algo del engaño, ¿no? Está el Dios engañador en Descartes, ¿sí? Y está el querer un conocimiento indubitable y certero, ¿sí? Por parte del psicoanálisis también, digamos, tenemos la cuestión del engaño muy presente en la cuestión de las histéricas en la época de Freud, ¿sí? Que eran justamente portadoras de engaño, ¿no? Porque la histérica era alguien que padecía de alguna enfermedad orgánica, pero fantasiada, podemos decir, ¿no? Que engañaba a los médicos y que justamente los ponía entre la espada y la pared o en jaque al saber médico, ¿no? Porque no sabían qué respuesta dar frente al engaño de la histérica, ¿no? Entonces lo que busca Freud, ¿qué es? No busca la verdad, Freud. Busca la certeza. ¿Y dónde encuentra la certeza Freud? La encuentra en la duda, ¿sí? Va a decir Freud que cuando hay una duda, él puede estar seguro de que hay un pensamiento inconsciente, ¿sí? Fíjense, muy interesante armar ese paralelo a partir de esta clase de Lacan, que está en la ampliatoria también, pero que viene bien para preparar esta clase, digamos, y para que ustedes después lo puedan también, si quieren, leer. No manejarse entonces en los términos de verdad o mentira, sino certeza y engaño, ¿sí? Y en Freud tenemos ese mismo proceder cartesiano, ¿sí? Va a proceder por medio de la duda y la certeza. Lo único que puede estar seguro Freud es de aquello que de lo único que puede estar seguro Freud es de lo que se aparece como una resistencia, ¿no? O sea, el inconsciente se presenta por medio de resistencias, y la resistencia va a ser signo, para decirlo de alguna manera, no sería justamente signo, pero bueno, nos va a mostrar que hay ahí, que hay que ir por ahí, podríamos decir, ¿no? Y no justamente decir, eso es mentira, usted no tiene nada, no tiene ninguna afección, no le duele nada, ¿sí? Ya le hice todos los estudios, no tenés nada, está todo bien con vos, así que no me mientas más y andate a tu casa, ¿no? Eso no va a ser Freud porque no le importa la verdad o la mentira, ¿sí? Sino que le importa la certeza, ¿sí? El engaño, ¿sí? Se va a poder estar seguro de que uno no es engañado,
por medio de la certeza que nos da justamente los pensamientos inconscientes, ¿sí? O sea, empieza a haber acá toda una relación entre Freud y Descartes, ¿sí? Que hace el mismo Lacan, ¿sí? Freud no lo hacía, pero que en la lectura de Lacan se ve justamente este eje, ¿no? Este eje de la certeza, que bueno, lo encontramos en Descartes y lo encontramos en Freud también, ¿sí? Pero la relación la arma Lacan, ¿sí? O sea que, bueno, no sé, como viene hasta acá, también los adscriptos, ayudantes, si quieren decir algo, o los alumnos también, adelante. No sé cómo vienen. ¿Va bien? ¿Te puedo hacer una preguntita? Por favor. Cuando leía Coiré decía como que Descartes hace todo un vaciamiento de las ideas, pero que no vacía del todo, sino como que algo queda, lo que nosotros creemos que va, o lo que Descartes piensa, que queda bien, que está bien, digamos. No se vacía de todo contenido. Es así, o sea, y después como que volvemos a llenar, digamos, con cosas nuevas. Eso sería. Ajá. Pero no Claro, me la acuerdo que te cuestión quería del... preguntar. Me Sí, pasó. no, Te está quería bien. preguntar. Me Ya fui hay por una otro lado. pregunta ahí, digamos, la pregunta sería si vacía todo o no. Claro, es como que queda la idea de Dios, sí o sí, porque es como que es el garante. Y después algunas ideas que van a quedar como que son pensamientos que uno no los podría descartar. Yo entendí lo que, como Coiré decía, como si fuera una canasta de manzanas que las tira, porque Exacto. si hay una podrida, podriría todas las otras manzanas, pudre. Entonces saca las buenas y todas las otras las tira, una cosa así. Digamos, esa sería la emergencia del sujeto. Sí, En ese, digamos, por un lado tenemos esa metáfora de la canasta con manzanas, ¿sí? Y del rechazo de todo saber anterior. ¿Sí? En Descartes, en el punto del programa, también vemos que en Descartes hay un rechazo de todo saber previo. Esto tiene que ver con la escolástica, con el aristotelismo y con el saber de los sentidos, y también incluso con lo que después él deja, pero en un primer momento duda hasta de aquello que después va a conservar, como la matemática, ¿no? Porque él también, por medio del genio maligno, dice, y sí, un genio maligno me hace creer que eso es lo cierto, pero no es lo cierto. O sea, duda de todo. Entonces la duda va con el rechazo del saber. Por medio de la duda, rechaza todo saber previo y, digamos, lo que queda, hay algo que queda, diríamos más que todo que es el cogito, ¿sí? Queda de que hay algo de lo que no puede dudar, ¿sí? Porque, digamos, él se percibe a sí mismo pensando, entonces ahí hay la emergencia de un acto, como de un acto que tiene pura potencia, ¿no? O sea, no sabemos todavía lo que es, pero sí podemos saber y estar seguros de que no podemos dudar de que pensamos, incluso a pesar nuestro. Fíjense que no podemos, digamos, dejar de pensar o que, digamos, algo del pensamiento siempre se hace presente, ¿no? Eso en Descartes lo podemos pensar también así, como que lo que queda es eso, queda el acto de pensar, ¿sí? El que no se puede dudar de que piensa. Y rechaza todo, ¿no? Después con esa, digamos, figura de la canasta de manzanas, después también va a decir que la vuelve a llenar, ¿no? La vuelve a llenar porque lo interesante del rechazo de todo saber previo es que vacía, deja vacío todos los lugares, ¿no? Todos los lugares que antes eran ocupados por las respuestas aristotélicas a la física, al mundo, ¿no? Pasa a estar vacío, ¿sí? Entonces es interesante pensar la modernidad como teniendo esos lugares vacíos, ¿sí? Y digamos, a lo que voy con esto es que en el mundo aristotélico, los objetos del mundo
digamos, tenían una cualidad y una función. Un lugar en un orden jerárquico y una función en ese orden jerárquico. Los objetos pesados caen, los objetos livianos se elevan, ¿no? Entonces, ese rechazo hace que caiga esa explicación de las funciones de los objetos, de la cualidad, ¿sí? Vacía de cualidad, podemos decir, todos los objetos y todos los lugares, ¿sí? Sí, podría con el cambio de paradigma, sí, ¿no? Pero, bueno, más que todo eso, el rechazo de saber tiene que ver con el vaciamiento de cualidades, con que ya no, el mundo de la cualidad va a quedar atrás, para pasar ¿a qué? Al mundo matematizado, ¿sí? O sea, lo que queda es el cogito, pero el cogito después inmediatamente lo relacionamos con la matematización, ¿no? Con el lenguaje. O sea, queda el cogito, pero el cogito después no va a volver a pensar con los sentidos, va a pensar, sí, con las matemáticas. Para decirlo de alguna manera. No sé si queda... Sí, queda sí, claro. gracias. Sí. Profe, Sí, entonces para pensar, porque esta noción del sujeto, digamos, que vos habías dicho que no es una entidad ontológica, y por ahí, qué sé yo, por lo menos yo estaba acostumbrado a pensarlo así. Sería pensar al sujeto en relación con un saber, que en el caso de Descartes sería esta certeza del pienso, eso exacto. que no tiene que ver con, o sea, de lo cual no cabe duda, digamos. Exacto. Exacto. En vez de ser algo de que es o no es, va a tener que ver con lo que no cabe duda, ¿no? Con la certeza. Sí, o sea, esto por ahí hay que hacer la introducción, ¿no? Para decirlo, en el sentido de que, bueno, uno puede decir, digo, es una lectura de Lacan, ¿no es cierto? Pero que después nosotros lo encontramos también en Descartes, está bien explícito, esto de la certeza, él busca un saber, no que sea verdadero, cierto e indubitable, digamos, ¿no? O sea, lo que busca Descartes, lo dice Descartes mismo, y busca la certeza, ¿sí? O sea, entre tanta duda busca la certeza. Y Freud lo mismo, ¿no es cierto? O sea, por ahí el ser, la verdad, van más por el lado de lo ontológico, de lo óntico, ¿no? En cambio, esta cuestión del inconsciente y de, digamos, y de la emergencia del sujeto en Descartes, la podemos pensar mejor por el lado de, ¿no es cierto?, la certeza, la duda y el engaño, ¿no? O sea, el engaño tiene que ver también con la certeza, ¿sí? Porque en Descartes, justamente, que también se relaciona con otra pregunta que venía por el lado de María de los Ángeles, respecto a Dios, en Descartes tenemos un garante, ¿sí? Podemos decir de la verdad o podemos decir un garante de la certeza, ¿no? Que es el Dios de Descartes, sí, que no es el genio maligno, sino que es un Dios que garantiza justamente que se puede hacer ciencia. Por eso también al principio de la clase les decía que Dios no es enemigo de la ciencia, sino que Dios justamente permite que se pueda hacer ciencia porque no juega a los dados. Es un Dios, digamos, que garantiza que todo ocurra regularmente, ¿sí? Que el día vaya haciéndose en la primavera cada vez más largo, ¿sí? Que en invierno el día vaya acortándose, ¿sí? Que Júpiter pase por tal lado en tal momento a tal hora, ¿no? Digamos, otorga regularidad. En cambio, en el psicoanálisis, ¿cómo podemos pensar esto de la garantía? ¿Sí? Hay un garante, digamos, de la verdad, hay un garante, ¿no? Porque estamos haciendo ese paralelo entre, ¿sí? El gran otro, podemos pensar como en ese lugar, pero que es un gran otro que le falta un significante y es un gran otro, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo también ese concepto de gran otro
en Introducción del Gran Otro, que es el próximo texto que vamos a ver, en donde justamente podemos, sí, digamos, no sería un garante el Gran Otro, pero podemos ubicarlo, o sea, sería y no sería un garante. A ver, sería, está en un lugar, ¿sí?, como un otro radical, y no es lo mismo que un semejante, ¿sí?, pero no lo podemos pensar como un dios, ¿sí? El dios de Descartes es, digamos, no se equivoca, ¿no? Un dios todopoderoso. El Gran Otro, por suerte, no, ¿sí? Si no, no daría lugar a que nada ocurra, justamente. ¿Sí? Digamos, esto no quiere decir que lo tengamos que pensar que son iguales, digamos, en Descartes, todo igual que en Freud, sino que ¿no? Proponemos estos ejes de lectura para no leerlos más que todo en términos ónticos, ¿sí? Eso sí, no tiene que ver con el ser, ¿sí? Digamos, no tiene que ver con el ser la cuestión de Descartes, ¿sí? Y no tiene que ver con el ser el psicoanálisis tampoco. El inconsciente tiene que ver con la ranura, ¿sí? Con lo que no anda, con lo que falla, ¿sí? Justamente con ese engaño que todo el saber médico rechaza, pero hoy ahí va a ir por ahí, ¿sí? No sé, Santiago, si respondí o no. Sí, estaba pensando, esto de la certeza como distinto a la verdad. Tiene que ver por ahí con, qué sé yo, en Freud, cuando él de alguna manera descubre que lo que los pacientes le decían podría no haber ocurrido en la vida real, y sin embargo para ellos tenía ese carácter de certeza, digamos, Perfecto. de lo que no Sí. dudaban. Claro, más que todo esto de que no era real, ¿no? De que, digamos, el saber médico de la época lo tomaba como algo mentiroso, como algo que engañaba, como algo que no era real, y que por lo tanto no era verdad, ¿sí? Y que entonces desechaba todo ese campo, y en la histérica no podía hacer nada, ¿no? El saber médico de la época. No podía curar, no podía aliviar, no podía, ¿no? Y de hecho, incluso maltrataba, ¿no? Ahí porque parecía como que se lo hacían al médico, ¿no? Eso de, ¿no? En cambio ahí Freud ve que hay algo, ¿sí? Entonces la certeza en Freud va a tener que ver con la resistencia, con ese saber no sabido, ¿sí? Con eso. Pero sí, está bien como vos lo dijiste, Santiago. ¿No? También ahí va a decir que el estatus del inconsciente es ético en vez de óntico, Lacan, en esta clase de seminario, porque tiene que ver con lo no realizado, ¿no? Pero bueno, eso es un dato aparte. Bueno, y después en la tercera meditación es en la que ya se encarga más de este Dios garante, ¿sí? En oposición al Dios, al genio maligno, ¿sí? Así que en esas tres meditaciones, más que todo, ustedes pueden, digamos, pueden trabajar más que todo, o sea, tienen que leer las 6, ¿sí? Nosotros vamos a ver esas 3, y después vamos a empezar, digamos, un poco a mencionar algo de introducción del Gran Otro, ya que estamos en este tema, ¿sí? En este tema de el Dios garante y el Gran Otro, ¿sí? Hay una clase que ustedes tienen para leer, que esto sí ya está en la digamos, bibliografía obligatoria, ¿sí? Que es introducción del Gran Otro, ¿sí? Siempre se dice introducción al Gran Otro, es introducción del Gran Otro, o sea, lo que se introduce acá es el Gran Otro, y tiene que ver, ¿no? Hay cierta resonancia con el texto freudiano de introducción del narcisismo, ¿sí? Y de hecho son textos con los que Lacan va dialogando, ¿sí? Y que van leyendo a Freud, ¿sí? En estos primeros seminarios vemos justamente el espíritu del seminario más que en otros seminarios de más adelante, o sea, el espíritu del seminario es que intervengan otros, ¿sí? No es hablar solo uno, sino el seminario van hablando
distintas personas, ¿sí? En este seminario, que es el número 2, vemos eso, ¿sí? Acá le da la palabra a distintos psicoanalistas, distintos filósofos, distintas personas, ¿sí? En esta introducción del gran otro, justamente lo que va a hacer es, digamos, introducir al gran otro, ¿sí? O sea, por ahí quizá venga la confusión de al gran otro. Lo que ocurre con introducción no es que es algo introductorio, sino que lo introduce, ¿sí? O sea, que para hablar de lo simbólico va a introducir este gran otro, ¿no? Por ahí también ir notando cómo los registros en los que nos vamos a ir manejando, cuando hablamos de psicoanálisis, va a ser estos registros imaginarios, simbólico y real, ¿sí? Más que todo, lo que va a hacer Lacan es darle importancia a la dimensión simbólica, ¿sí? Digamos, la dimensión simbólica va a tener que ver con la certeza, ¿no? Lo que no engaña, va a ir por el lado del símbolo, y no por el lado de lo imaginario, que podemos pensar es lo que engaña, ¿no? Lo imaginario es esta cuestión de el yo es una categoría imaginaria, sobre todo, ¿sí? También tiene una parte simbólica, pero lo vamos a ver diferenciándolo sobre todo del sujeto, ¿sí? O sea, yo y sujeto se oponen, ¿sí? El yo tiene que ver con el registro imaginario, y en esta introducción del gran otro ustedes después van a ver, ¿sí? Un esquema en donde se pueden diferenciar lo imaginario y lo simbólico, ¿sí? Se diferencian porque el yo tiene que ver con la identificación, tiene que ver con la asunción de una imagen, ¿sí? Que va a hacer que yo asuma un cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo del infancia, del niño, del bebé, que tiene que ver con asumir esa imagen que le vuelve de algún otro, ¿sí? Eso está más que todo lo que tiene que ver con el yo, en los textos de la tópica a lo imaginario, que también están en el programa y que también los podemos ver, pero que es necesario diferenciar del registro simbólico, ¿sí? O sea, lo imaginario tiene que ver con la asunción de esa imagen y también con la, digamos, superposición de los lugares en cuanto al yo y el otro con minúscula y el yo pueden ser superpuestos, digamos. Hay ahí una indistinción, ¿no? El yo es otro, dice Lacan tomando un poema de Rimbaud, y tiene que ver con eso, ¿no? Con todo el registro imaginario, que es lo que engaña, los celos, ¿no? La agresividad incluso, tiene muchas veces que ver con imaginario, y tiene que ver con esta, digamos, lucha a muerte con el otro, con el semejante. En cambio, lo simbólico va a tener que ver con el significante, ¿sí? Con el significante y con el gran otro, como tesoro de esos significantes, ¿sí? El gran otro es el tesoro de los significantes, y el significante, ¿les suena algo esto de significante? ¿Ya lo vieron? ¿Vieron en lingüística algo? En primero, con Socil, lo vimos a eso. Exacto, con Socil lo vieron, ¿no? Bueno, el significante es, digamos, diferente al signo lingüístico, ¿sí? Pero tampoco completamente opuesto, ¿sí? O sea, el significante, lo que tiene de diferente es que respecto al significado no va a estar completamente relacionado, ¿sí? O sea que el significante y el significado, que siempre con Socil los tendemos a poner juntos, digamos, el concepto del árbol significa un árbol, ¿sí? En cambio, con el significante, esa univocidad va a ser puesta en cuestión, ¿no? Y se va a armar algo más de independencia de registros, ¿no? El significante funciona solo por medio de relacionarse con otros significantes, ¿sí? Y el significado lo dejamos por ahora ahí, pero va a tener que ver más que todo con un efecto, ¿sí? Del significante. O sea, el significante es esto que cuando yo voy hablando, voy utilizando palabras, ¿sí? Pero no es exactamente una palabra. El significante puede ser también un rasgo de una palabra, un fonema,
y tiene que ver cuando uno va hablando, va deslizándose un sentido, pero si le vamos sacando palabra a lo que decimos, va cambiando el sentido, ¿no? Hay, no sé, distintas frases que uno puede escribir, y si le saca la última palabra, ven cómo va cambiando el sentido de la frase, ¿no? Entonces, el sentido siempre es un poco retroactivo, ¿sí? El último significante va modificando lo que uno va diciendo. Entonces, ese es el registro simbólico, ¿sí? Eso tiene que ver con el lenguaje. Y el sujeto también lo vamos a ubicar en este registro simbólico, ¿sí? Como un efecto de ¿qué? Un efecto de la relación de los significantes, ¿sí? Entonces, digamos, en esta introducción de Gran Otro, Lacan lo que va a hacer justamente es discutir con los contemporáneos, ¿sí? Con sus contemporáneos en el psicoanálisis. El psicoanálisis, bueno, ¿no? Emerge con Freud, ¿sí? Después hay toda una corriente, estamos en el año 1955, acá con Lacan, estaban, ¿no? La IPA, instituciones poderosas, instituciones, ¿no? Que formaban analistas, instituciones que de alguna manera se arrobaban el poder de transmitir el psicoanálisis, ¿sí? Eran los que transmitían el psicoanálisis, y Lacan de a poco va criticando un poco algunas cosas o algún psicoanálisis. En este caso, critica el psicoanálisis post-freudiano. El psicoanálisis post-freudiano es el que, digamos, se desarrolla más que todo en Estados Unidos, que tiene que ver con toda la emigración, ¿sí? De psicoanalistas europeos a Estados Unidos, y también con cuestiones propias que van surgiendo en Estados Unidos, y van a poner en primer lugar estos post-freudianos, o van a darle mucha importancia, justamente lo contrario a Lacan, al yo, digamos, al yo, como vieron que Freud desarrolla esta tópica de el yo, el ello y el superyo. Bueno, los post-freudianos toman esa tópica y van a hacer del yo digamos, como una etapa superadora de todo lo otro. O sea, con el yo uno pasaría a dominar básicamente su vida, ¿no? O sea, está el ello, que son todas las pasiones y digamos, las pulsiones disgregadas, y el yo vendría a unificar lo disgregado. ¿Cómo lo haría en una terapia post-freudiana? Por medio del yo del analista, ¿sí? La identificación al yo bueno del analista, ¿sí? Por medio de eso es que se pensaba la cura, y en esta introducción del Gran Otro, cuando lo lean ustedes, van a ver que está ese diálogo con ese tipo de psicoanálisis, ¿no? Va a haber la cuestión de un espejo, ¿sí? Vacío, un espejo vivo, ¿sí? Lacan lo propone vacío, pero los post-freudianos pensaban que el yo del analista era como un espejo vivo, en donde tenía que reflejar, ¿no? La parte buena de sí mismo, ¿sí? Por medio de la escucha, obviamente, pero había esta cuestión de lo imaginario, ¿no? Entonces, bueno, el psicoanálisis que discute Lacan es con ese tipo de psicoanálisis, y la propuesta de Lacan entonces va a ser justamente que el descubrimiento de Freud tiene que ver con lo simbólico, ¿no? El descubrimiento de Freud tiene que ver con las leyes que encuentra en el inconsciente, ¿sí? Vieron que si leyeron a Freud en introducción, la interpretación de los sueños, en el chiste y su relación con el inconsciente, y en psicopatología de la vida cotidiana, por ejemplo, que son esos textos fundacionales de cerca de 1900, vemos que Freud da leyes, ¿no? La condensación, el desplazamiento, interpreta a veces un poco por demás, ¿no? Cuando lo vemos siempre le da un sentido, ¿no? Pero lo que le cuentan los pacientes y lo que él ve que ocurre en la vida cotidiana son justamente, primero que todo, estos deslices, ¿sí? Ya sea, digamos, deslices en el habla, ¿sí? Deslices en la escucha, deslices en la lectura, deslices en el caminar, ¿sí? Digamos, son todas
funciones que en alemán tienen siempre el mismo prefijo, ¿sí? Y que son, digamos, el fallo de una función. Eso es lo que va a estudiar Freud, el fallo de la función al hablar, ¿sí? Versagen, el fallo en la función, ¿sí? Al escuchar, al leer, verlesen, todo va a tener que ver con el fallo de una función en Freud, y va a ser ahí donde va a descubrir otro saber, un saber no sabido, ¿sí? Va a descubrir una racionalidad, y no va a tener que ver con esto caótico que proponen los postfreudianos, que hay que dominar, ¿sí? Los postfreudianos tienen una actitud con respecto a lo inconsciente que sería como de ordenar un poco eso caótico, ¿no? Y el yo nos sirve como concepto unificador para ordenar las pulsiones disgregadas, etcétera, ¿no? En cambio, el proceder de Freud era muy otro. Fíjense que tiene que ver con diferentes lecturas de Freud, y podemos decir que la lectura de Lacan es mejor, digamos, ¿no? Porque hace una lectura mucho más a la letra, ustedes mismos lo van a leer también en esos textos de Freud, digamos, en esta materia, por ejemplo, ya los habrán leído en otras, calculo, pero introducción, y dale con introducción, digamos, la interpretación de los sueños, ¿sí? El chiste, son textos que leen, el chiste lo van a leer entero, y la interpretación van a leer el trabajo del sueño, 2 capítulos, me parece, y de psicopatología, el olvido de Signorelli, ¿sí? O sea que van a ver por ustedes mismos, o no, si no lo ven, también se puede discutir, pero la cuestión de que dónde hace hincapié Freud, ¿sí? Primero que Freud hace hincapié en esas funciones que fallan, y segundo que encuentra ahí no algo a controlar, a ordenar por medio de un yo, sino que eso trae, ¿no? Todas esas fallas en las funciones, un saber, que no se sabía antes, ¿no? Un saber, en relación, ahí pueden relacionar, ¿no? Un saber no sabido con saber, verdad y opinión, ¿sí? Un saber que tiene que ver no con el saber de la episteme, el saber ligado sería lo que nosotros podemos ir diciendo de nosotros mismos, ¿sí? O lo que nosotros podemos aprender algo y decirlo muy bien, pero cuando decimos eso que sabemos muy bien, por ahí nos equivocamos y decimos otra cosa, y ahí es donde Freud está seguro, y encuentra la certeza de que hay un pensamiento inconsciente, y que ahí va a estar la verdad, ¿no? La verdad no va a estar en lo que yo digo conscientemente, sino en todo eso que me interrumpe ese decir, ¿sí? Bueno, digamos, por ahora vamos a ir dejando por acá. Espero, bueno, también dejamos, no sé, dejamos para ver si hay preguntas. Profe, yo tengo 2. De lo que fuiste hablando, en una parte dijiste algo así como que la emergencia del sujeto o el sujeto tiene que ver con la relación de significantes, ¿puede ser? Eso ¿Algo mismo. así? Digo, ¿cómo se puede pensar eso en Descartes, que para Lacan, digamos, la emergencia del sujeto? Ajá. La tasa. Está bien la pregunta. Sí, digamos, la emergencia del sujeto en Descartes no la pensamos tanto como relación de significantes, sino que la relación de significantes y la emergencia del sujeto tiene que ver con las formaciones del inconsciente, ¿sí? O sea, con todos estos deslices, va a haber en juego una relación de significantes. Vamos a ver los ejemplos en las formaciones del inconsciente, por ejemplo, el famillonario, por ejemplo, bueno, no sé, en el Signorelli mismo, que es un ejemplo que ustedes ya vieron, Freud hace toda esa separación de Signor, Her, Botticelli, Boltrafio, ¿no? En todo el video hay un nombre sustitutivo, que no es el que él quiere decir, pero que lo va a tomar, porque ese nombre que él dijo, lo lleva al que quería decir y no le salió. Hay una relación ahí de significantes. En Descartes, la verdad que nunca lo pensé, pero no podríamos pensar esto así, sino que en Descartes vemos la emergencia del sujeto a nivel, ¿no?, histórico. Por primera vez emerge con Descartes el sujeto, ¿sí? Eso más que todo. Sí, la segunda, Santiago, no sé si esta respondió. Sí, ahí entendí más.
Y la segunda, en cuanto al significante, digo, porque es un concepto bastante importante por lo que uno va escuchando. Digo, nunca termino de entenderlo, siempre intento de entrar de alguna forma. Si vos tuvieras que decir qué es un significante, sin tener que abarcarlo todo, obvio, pero digo, ¿qué es el significante? El significante es una función del lenguaje, ¿sí? Que puede operar por medio de la metáfora o por medio de la metonimia. Si opera por medio de la metonimia, de ir el deslizamiento de cuando uno habla, ¿no? Esta juxtaposición de palabras, ¿no? Ahí está la función del significante operando como metonimia, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, un vaso de agua. Eso es una función económica de la metonimia, en vez de decir, dame un vaso que contenga agua. Pero un vaso de agua está en juego ahí algo metonímico, ¿sí? Que tiene que ver con el significante funcionando metonímicamente. Después el significante puede funcionar también metafóricamente, y ahí está el campo de la poesía, digamos, ¿no? El campo de la poesía que podemos, ¿sí?, decir cosas diferentes a lo que es la definición del diccionario, ¿sí? En el caso de la materia vamos a ver un poema de Víctor Hugo que es: su gavilla no era vara ni tenía odio, ¿no? O sea, ahí la gavilla en la definición de diccionario es un manojo de semillas, digamos, un montoncito de semillas. Gavilla ahí no va a querer decir un montoncito de semillas, va a querer decir otra cosa, va a querer decir fertilidad, va a querer decir paternidad. Como el significante es una función del lenguaje, ¿sí? O sea que se toma del lenguaje para operar por medio de metonimia o metáfora, ¿sí? O sea, son funciones, tiene funciones del significante, ¿no? Va a ir quedando más claro por ahí cuando veamos las formaciones del inconsciente, pero el significante son, digamos, también lo podemos pensar como estos lugares vacíos, ¿sí? Con el paso de la ciencia moderna, lo que hay es un vaciamiento de las cualidades, ¿no? O sea que quedan lugares vacíos. El significante tiene que ver con un lugar vacío que se puede ir llenando con distintos significados, digamos, ¿no? Pero en sí es una unidad, es un elemento del lenguaje que cuando se relaciona con otros elementos del lenguaje emerge algún sentido, ¿no? O sea, más que todo la definición por ahí iría, ¿no? Es un elemento del lenguaje que es un significante, un elemento del lenguaje que, al ser puesto en relación con otros elementos del lenguaje, tiene algún efecto. Sí, yo quería agregar algo. Adelante, David. Sí, me parece como que, bueno, definirlo a esta altura del año es jodido, porque, por ejemplo, no hemos pasado por un texto que está bueno, que es importante, que es la instancia de la letra, el seminario 5 de Lacan, ¿no? Donde hay ejemplos que a lo mejor todavía no contamos con esos ejemplos. Lo que sí podemos pensar, como me parece como adelantar algo, ¿no? Como que un poco lo que vos estás haciendo, también porque, bueno, uno se va encontrando o se empieza a escuchar el término de significante y creo que uno no entiende rápido qué significa porque no es la palabra el significante, pero está en relación a la palabra. Porque el significante estaría en relación a lo que se dice, ¿no? O en términos de nuestra práctica o de la práctica del psicoanálisis, también estaría en relación no solo a lo que se dice, sino también a lo que se puede escuchar, ¿no? Del lado del analista, si se quiere, ¿no? El significante, o sea, alguien puede hablar, ¿no? Alguien va hablando, ¿no? Va haciendo su relato, pero el significante está en relación a lo que el analista puede puntuar, puede señalar, puede escuchar, algo que quede en relación a lo que se dice. Puede ser una palabra, puede ser menos que una palabra, en términos de
de duración. Hay un ejemplo en el seminario, no el 5, el 6, nosotros tomamos algunas clases del 6, pero no está en estas clases, que es el de la tos. No sé si vos lo recordás, Leandro, que es un paciente que atiende una psicoanalista que se llama Ella Sharp. Y ahí Lacan lo que dice, lo que señala como significante es el significante de la tos. Si alguna vez leen este caso, ahora no lo voy a plantear porque es muy largo, ¿no? Pero bueno, Lacan va a decir que ahí el significante era el significante de la tos, porque este señor, el paciente, un día llega y, bueno, descubre o cae en la cuenta de que tose, ¿no? Y que hay algo de eso que no puede controlar. Y lo pone, lo empieza a plantear, empieza a hacer sus asociaciones, ¿no? En el marco de lo que son las asociaciones libres. Lacan elogia un poco el trabajo de esta analista, que está más en relación a lo que vos señalabas, ¿no? de los post-freudianos, pero la elogia a Elayar por cómo trabajaba, y con lo que se va a quedar Lacan en este punto, en este trabajo, que está en el seminario 6, repito, es con esto de la tos, ¿no? Como el analista escucha algo y da pie para que se pueda interrogar eso que significaba la tos. Ahí se va a abrir cuestiones en relación al fantasma que nosotros vamos a ver después, ¿no? Y en relación al significante. O sea, el fantasma, la posición del sujeto y el significante. Cómo opera el significante para este señor, pero también para el sujeto, ¿no? No solo para el señor, el que estaba ahí hablando con su yo, sino para... Ajá. En términos del lenguaje ya, ¿no? De estructura del lenguaje. No sé si... Sí, está muy bueno, ¿no? Porque puede ser un significante la tos, ¿no? O bueno, con Freud también, que los síntomas histéricos, ¿no? Cuando aparecía algo del cuerpo tomado, ¿no? Siempre, ¿no? Que sea hablado y dicho, ¿no? Porque si no, pero, digamos, en sesión, ¿sí? Pero, digamos, también puede aparecer como significante cuestiones de, en relación al psicoanálisis, cuestiones de ese tipo más, como muy bien dijo David, la tos, que es un ejemplo muy interesante, y también lo pensamos en la ciencia moderna, ¿sí? Porque también estamos haciendo ese paralelo con la ciencia, y es importante pensar el significante también en la ciencia moderna, como ese lugar vacío, ¿sí? Que deja, digamos, que deja la caída del aristotelismo, ¿sí? O sea, por ahí la ciencia también, como ese lugar vacío, y como las ecuaciones, ¿no? La ciencia utiliza letras, ¿sí? Esas letras de la ciencia son significantes, ¿sí? Significantes puros, ¿sí? Son significantes que no significan justamente nada, y eso es lo interesante, que por ahí también no lo dijimos, ¿no? Pero que es interesante y muy importante, ¿sí? Porque en el paso a la ciencia moderna, lo que hay es un lenguaje, como les decía al principio, y ese lenguaje es el de puros significantes, ¿sí? Yo qué sé, una letra igual a otra letra por otra letra, ¿no? La fórmula de la gravitación, al cuadrado. Son letras, ¿sí? Letras y números puestos en relación, y esos que son significantes, ¿no? Ahí lo podés ver también Santiago, por ejemplo, ¿no? Al significante en cuanto tal. Digamos, el ejemplo más gráfico del significante son los de la ciencia, porque justamente están desprovistos de significados. Son significantes puros. La ecuación de la gravedad, la fórmula, perdón, de la gravedad, es una fórmula, ¿sí? Hecha de letras y números. Y esas letras y números no nos significan nada. O sea, no quiere decir nada más que esa relación produce un resultado. No quiere decir más que eso. Ahora, nosotros le encontramos un sentido a eso, y gracias a eso, ¿no? Podemos también estar tranquilos que no vamos a salir volando. Pero en cuanto tal, esa fórmula no significa nada, ¿sí? Entonces el significante en cuanto tal no significa nada. Puede ser una tos, justamente, y ahí está lo interesante del lenguaje para el psicoanálisis, que uno puede, ¿sí? No prescindir del sentido, porque somos sujetos, ¿no? que nos mueve el sentido. Entonces está bueno también con este ejemplo de la tos ver
la diferencia con los significantes para el psicoanálisis o con el lenguaje para el psicoanálisis y para la ciencia, ¿no? El lenguaje para la ciencia es este lenguaje formado de significantes puros, ¿sí? En cambio, en el psicoanálisis el significante nunca se va a presentar así, digamos, depurado de sentido completamente, sino que siempre en la relación con otros significantes emerge el sentido. Sí. Profe, una preguntita. Digamos que nosotros al significante le daríamos un sentido, eso sería el significado, digamos, porque lo que significa para mí una cosa no significa para el otro lo mismo. Digamos, tiene que ver con como llenar de contenido ese significante de distintos sujetos, porque todos no piensan lo mismo sobre algo, por ejemplo. Sí, tiene que ver un poco con eso, pero también van a ver que tiene que ver con las formaciones, el inconsciente. El significado por ahí va a ser más difícil de definir que el significante, ¿no? O sea, el significante, ya en alguna medida con estas indicaciones, ustedes lo pueden ir concibiendo, comprendiendo, entendiendo. El significado va a ser como un efecto de esa relación de significante, ¿no? Más allá de que cada uno tenga sus propios valores y todo eso, ¿sí? Vemos cómo, ¿no? En esa asociación de la que hablaba David, emerge un sentido, ¿no? El sentido o el significado, que no es lo mismo, pero que bueno, por ahora lo decimos así, es efecto de la relación de los significantes. Si yo uno 2 o 3 palabras, va a surgir un sentido, o no, pero ese sentido, ese significado que surge tiene que ver con la relación de los significantes, ¿sí? Si yo digo, su gavilla no era vara ni tenía odio, ¿sí? Ahí estoy relacionando esos significantes y el efecto va a ser uno, ¿sí? Y si yo digo, dame una gavilla para sembrar, voy a usar, va a significar otra cosa, ¿no? Bueno, por ahora, entonces, lo vamos definiendo de ese modo. Gracias, David, por el aporte. Y para la próxima vamos a leer Introducción de Gran Otro, ¿sí? Vamos a leer Introducción de Gran Otro, vamos a tratar de ir leyéndolo, ¿sí? Obviamente que no en clase, pero como ir haciendo un seguimiento de este texto que está muy bueno, un seguimiento ahí a la letra, digamos, de la clase de la CAM. Así que bueno, para la próxima traten de tenerlo leído, que siempre es mejor la clase cuando ya se leyó que cuando, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Cualquier cosa ahí en Google Classroom. Y recuerden lo de la asistencia, ¿sí? Que yo la voy sacando de Google Meet. Bueno, buena semana y cuídense. Chao, buena semana. Chao. Adiós.